En los últimos años, el interés por el uso de nanopartículas de cobre ha crecido considerablemente por diversos motivos, en especial por sus propiedades como actividad catalítica, antibacterial, anticancerígena, antifúngica, entre otros. La vida útil del cobre se puede extender utilizando modelos de economía circular, lo cual se podría aplicar a la recuperación del cobre de residuos de placas de circuito impreso. Cabe destacar que México es el segundo generador de residuos electrónicos y eléctricos en Latinoamérica. De acuerdo con la CONAGUA, 70% de los cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de contaminación. Uno de ellos es la bacteria E. coli. En general, cualquier tipo de contaminación del agua impide que tenga las condiciones óptimas para su uso doméstico. Actualmente, las actividades al aire libre han despertado el interés de la sociedad, especialmente por el confinamiento causado por el COVID-19. En muchas ocasiones, al realizar este tipo de recreación, es de vital importancia tener un afluente cerca. El problema es que la calidad del agua del cuerpo de agua cercano es desconocida y su purificación puede ser necesaria, ya que si surgen efectos negativos por consumo de agua contaminada, el acceso a atención médica es difícil en estas situaciones. Tomando los aspectos anteriores en consideración, las nanopartículas de cobre presentan una potencial herramienta para la limpieza del agua de la bacteria E. coli. Se propone una síntesis de nanopartículas de cobre a partir de extracto acuoso de Opuntia ficus indica o nopal como agente dual, es decir, reductor y estabilizante. Se presentan los aspectos principales en torno al método de recuperación del cobre, la producción de nanopartículas y producción de filtros antibacteriales recubiertos de estas para su aplicación a la purificación del agua. De igual manera, se tomaron en consideración regulaciones y normas referentes al tema, como por ejemplo ingestión de cobre al día por una persona adulta de acuerdo con la OMS y la norma mexicana, indicando de 2 a 3 miligramos al día. El proceso de solución de retos se divide en 4 etapas principales: recuperación de materiales, es decir, desechos electrónicos, recuperación del cobre a partir de estos desechos, síntesis de nanopartículas y aplicación del producto. La importancia de nuestro producto radica principalmente en su innovadora fabricación. La literatura documentada junto con patentes vigentes actualmente establecen, al igual que Copuntia, un proceso de lixiviación, la síntesis utilizando diversas duplas estabilizador reductor como ácido ascórbico y CETAP. Se realiza el recubrimiento del filtro sumergiendo en hidróxido de cobre, generando ahí las nanopartículas y su aplicación como esponjas y revestimiento de superficies. Copuntia es algo innovador y no se encuentra en el mercado. La lixiviación es con sulfato de amonio, utilizando como reductor y estabilizador al extracto acuoso del nopal. El recubrimiento es por inmersión en una solución donde las nanopartículas ya están sintetizadas y su aplicación potencial es en filtros de celulosa con actividad antibacterial. Las placas de circuito impreso se pueden obtener por medio de empresas que venden residuos electrónicos o incluso que donen los mismos. Por otro lado, se tiene cerca a Tlaxcalancingo, el tercer productor a nivel nacional de nopal, produciendo de 15.000 a 20.000 toneladas anuales, mientras que los reactivos necesarios e incluso los filtros de celulosa se pueden obtener por medio de proveedores de sustancias químicas o directo con algún fabricante. Para la realización del proceso de síntesis, se hará uso del equipo al que Carbomex tiene acceso actualmente, consistiendo en su mayoría de instrumentos y equipo de laboratorio químico estándar. Por ello, la síntesis de las nanopartículas y la producción de los filtros se realizaría dentro de las instalaciones actuales de Carbomex, requiriendo en cualquier caso de la designación de algún espacio para el almacenamiento de la materia prima y los filtros. La metodología que proponemos requiere de poca mano de obra para realizarse. Sin embargo, la cantidad o organización específica de esta dependerá de lo que mejor se adecue a las necesidades de la empresa y se adapte a su logística de trabajo actual. A continuación se propone la metodología que involucra los procesos desde la recuperación del cobre a través de un proceso de lixiviación hasta el recubrimiento de los filtros con las nanopartículas de cobre sintetizadas. Inicialmente, las placas de circuito integrado deben ser cortadas y pasar por un tratamiento que incluye la molienda y trituración de las mismas hasta obtener un tamaño de 0.6 milímetros. Los experimentos se realizan en un matraz de 2 cuellos, en donde por cada 5 gramos de polvo de PCI se agregan 20 mililitros de solución lixiviante compuesta por solución amoníaco 8% y sulfato de amonio. El matraz es equipado con un termómetro para el control de temperatura y un condensador, evitando pérdidas por evaporación. El equipo se coloca sobre una parrilla a 25 grados centígrados y 400 revoluciones por minuto. El experimento se lleva a cabo en tiempos de 1 a 4 horas y al finalizar el mismo, la solución obtenida se deja reposar por 24 horas. Finalmente se obtiene un polvo negro, óxido de cobre, y las partículas son centrifugadas y lavadas con agua y etanol. Cabe recalcar que las PCI tienen un contenido de 26% de cobre. El rendimiento del sulfato de amonio es altamente selectivo y puede alcanzar rendimientos mayores al 95%. Asimismo, de acuerdo con la metodología desarrollada por Woksik et al.,
que propone un método de precipitación de metales a partir de residuos electrónicos, se pueden hacer repeticiones secuenciales del proceso para obtener composiciones mixtas de más de un metal. Para el método de síntesis de nanopartículas, la planta Opuntia ficus indica pasará por un enjuague con agua desionizada, un cortado y picado fino y luego se hervirá en 100 ml de agua desionizada por 5 minutos. Esta mezcla obtenida será enfriada y filtrada al vacío para obtener el extracto. La experimentación se realiza nuevamente en un matraz de 2 cuellos y se añaden 20 ml de cobre lixiviado. El matraz se coloca en una parrilla a 60 o 70 grados centígrados y se mantiene una agitación constante. El extracto acuoso de nopal deberá ser agregado por goteo y se podrá determinar la mejor relación extracto-solución hasta observar un color rojizo que indica la formación de nanopartículas de cobre. La solución se deja reposar por 24 horas y las nanopartículas obtenidas son filtradas, lavadas y secadas al vacío. Aproximadamente 480 gramos de Opuntia ficus indica son capaces de producir 100 gramos de nanopartículas de cobre. Como se puede observar, la quercetina es un compuesto predominante en la planta del nopal. Tiene la habilidad de reducir los iones de cobre hasta obtener cobre cero valente. Para la etapa final se propone el recubrimiento por inmersión de filtros de celulosa de 10 centímetros de diámetro. Dicho proceso puede llevarse a cabo en unos cuantos minutos o hasta en 2 o 3 horas dependiendo de la concentración de nanopartículas. En la suspensión con agua, el filtro es secado en una atmósfera inerte de helio o nitrógeno o no inerte, esto para asegurar el sellado de las nanopartículas. La temperatura del proceso debe estar entre los 100 y 120 grados centígrados, ya que la temperatura de descomposición de la celulosa es reportada entre los 250 y 300 grados centígrados. El secado puede ser de 1 hora hasta 4 horas. También se propone la creación de multicapas para el filtro, en donde se utilizan sustratos secos y previamente revestidos de nanopartículas para poder realizar el recubrimiento nuevamente. La metodología propuesta anteriormente es capaz de producir 100 gramos de nanopartículas de cobre por cada 400 gramos de residuos de PCI. Asimismo, 100 gramos de estas pueden rendir para 390 unidades o bien 3.900 filtros. A continuación se presenta una posible propuesta para la creación de filtros recubiertos de nanopartículas de óxido cuproso para remover metales pesados. Se ha estudiado el uso de nanopartículas metálicas para esta aplicación, como las nanopartículas de plata, que son capaces de remover el mercurio presente en el agua, o nanopartículas de óxido cuproso, que son capaces de absorber tintes y metales pesados. Estas pueden utilizarse hasta para 5 ciclos y remueven más del 80% de los contaminantes. Para la propuesta planteada se requiere del proceso previamente mencionado de recuperación de cobre y recubrimiento de los filtros con las nanopartículas. No obstante, el proceso no contempla la reducción de las nanopartículas con el extracto previamente mencionado, puesto que el producto se realizará con nanopartículas de óxido cuproso. El producto final podría ser analizado por técnicas de caracterización y además pasar por pruebas de calidad para comprobar sus propiedades. Para la evaluación de tanto las nanopartículas de cobre como los filtros, se pueden emplear las siguientes técnicas instrumentales: microscopía electrónica de barrido para examinar la forma y la distribución de las nanopartículas sobre la celulosa, espectroscopía rayos X de energía dispersiva para confirmar que las nanopartículas presentes en la superficie del filtro sean de cobre, espectroscopía UV visible para determinar cambios de tamaño, forma y composición de las nanopartículas sintetizadas, así como se puede estudiar la absorbancia de los filtros respecto al tiempo para analizar la generación de las multicapas de las nanopartículas y comprobar el recubrimiento efectivo de la celulosa, y dispersión dinámica de luz para determinar el tamaño de partícula promedio y su distribución, técnica a la que se le daría prioridad al encontrarse disponible directamente en las instalaciones de Carbomex. En el análisis de mercado, nosotros comparamos nuestro producto con otros filtros que cumplían con funciones similares. 3 anunciados para actividades de exterior y uno que incluía nanopartículas de plata para ver sobre qué se estaba haciendo dentro de esta rama, aunque estuviera destinada a personas con difícil acceso a agua y de escasos recursos. Nos dimos cuenta que los precios eran bastante variados, arriba de 500 pesos para las opciones de campamento, por así decirlo, mientras que el filtro de nanopartículas de plata fue el más barato. Todos eliminan arriba o el 99.9% de bacterias y pueden remover tierra o microplásticos dependiendo del caso. Ahora en nuestro producto se propone además hacer uso en el futuro de nanopartículas de óxido de cobre para remover metales con la metodología ya mencionada, pues hasta ahora no se ha reportado la actividad de las nanopartículas de cobre cero valente contra estos, pero sí se tiene información para otros metales como la plata y puede evaluarse para este caso. Los costos de producción de las nanopartículas de cobre y los filtros involucran 2 aspectos esenciales: los costos directos e indirectos, siendo los costos directos los correspondientes a reactivos y materiales y los indirectos relacionados a la fábrica y promoción de los productos.
El esquema de cálculo se basó en el documento provisto por el socio formador, asumiendo los mismos costos indirectos y estimando los directos en base a algunos valores de materiales presentes en el formato, como agua, etanol y empaque de las nanopartículas, mientras que el resto se determinó en base a costos investigados de reactivos y materiales. Se estimó un costo unitario de 14.020 pesos con 69 centavos para 100 gramos de nanopartículas de cobre y 357 pesos con 29 centavos para un paquete de 10 filtros Copuntia, siendo este último costo calculado en base a que se le destinaran 1 kilo de nanopartículas de cobre, lo cual es suficiente para recubrir 39.000 filtros o equivalente a 3.900 paquetes, un volumen de producción bastante considerable. El impacto ambiental de nuestro proyecto. En México, en 2015, los residuos electrónicos celulares fueron de 1.947 toneladas, de las cuales solo 316.85 fueron recicladas. Cuando este tipo de residuos llega a vertederos, estos se exponen a sustancias como cadmio, arsénico, mercurio y plomo, por mencionar algunos. Además que se pueden liberar en el proceso de reciclaje de los circuitos, al igual que otras sustancias como las mostradas en pantalla. No obstante, la recuperación de los residuos electrónicos va ligado a un ahorro de energía. Además, las compañías actuales no pueden manejar toda la cantidad de residuos. Así, el cobre puede ser aprovechado y luego disponer de forma segura de los residuos. Se ha visto que los procesos de lixiviación no son los más verdes y podría ser el que más desechos produzca de nuestra propuesta. No obstante, el uso de amoníaco es una buena opción para la escalabilidad de la recuperación de cobre, pues tiene más selectividad de metales. El proceso de purificación es relativamente sencillo, es susceptible a la regeneración y además puede reducir los costos de lixiviación. Por otro lado, se debe considerar el destino final de nuestro producto y nuestra propuesta es compostarlo. Se ha visto que los filtros de celulosa pueden degradarse completamente en 10 días en compostas simuladas a nivel laboratorio, pero el tiempo puede variar al ser una casera. Igualmente, el efecto que las nanopartículas de cobre podrían tener en las plantas es variado, mientras que en unas afecta a la germinación o el crecimiento, en otras como el brócoli les ayuda. Ya que hemos visto cómo desarrollaremos nuestra propuesta, el marketing también forma parte de la confianza que el cliente tenga en el producto. Este va enfocado a campistas, personas que practiquen bicicleta de montaña, senderismo o simplemente aquellos que buscan actividades al aire libre, sobre todo derivado de la pandemia. El producto puede estar presente en tiendas de equipo de campamento, de bicicletas o internet. El nombre, como ya se pudo haber visto, se deriva de cobre y opuntia, para obtener Copuntia. La etiqueta y en su dado caso tarjeta es la mostrada en pantalla. El empaque que se propone es el siguiente, y siguiendo con la línea de un proceso más amigable con el ambiente, se plantea que sea reciclable y que estos incluyan 10 filtros. En el empaque se muestran las leyendas establecidas por la norma mostrada en pantalla, que indica la guía para el etiquetado de nanoobjetos manufacturados y de productos que contengan nanoobjetos manufacturados. El folleto es el siguiente, y dentro de él se incluye información de lo que es el producto, cómo se hace, sus ventajas y cómo funciona. Las instrucciones, al igual que una guía, se muestran, y remarcamos que no es necesario añadir sustancias extras al agua o hacer la compra de accesorios especiales. Finalmente, nos gustaría mostrarles un video tipo promocional sobre nuestro producto.